Hola, buenos días. Vamos a empezar la clase de hoy. Ya estamos la mayoría. Nuestra clase de hoy es los métodos en la filosofía del derecho, ¿no? El método es muy importante para alcanzar fines, ¿no? Una persona que tiene un método o cualquier entidad, ¿no? Cualquier persona jurídica, ¿no? El Estado, por ejemplo, o las universidades, o cualquiera que piensa alcanzar un objetivo, necesita lograr objetivos, fines, se dice que requiere de un método, ¿no? El método nos va a ayudar a alcanzar estos fines. La primera idea de método en la filosofía es el camino hacia algo, la manera de alcanzar un objetivo o el procedimiento para ordenar una actividad. O sea, fíjense ustedes que el método, en esta última parte que les he dicho, implica un procedimiento para ordenarnos, ¿no? Para ordenar algo. Si no estamos ordenados, evidentemente es difícil que alcancemos nuestro fin o el propósito que nosotros queremos alcanzar. En filosofía, el método es el procedimiento que se sigue en la ciencia para hallar la verdad y enseñarla. Eso es lo que nos dice, entre una de las acepciones, el diccionario de la lengua española, ¿no? Bien interesante lo que dice el diccionario con respecto al método en la filosofía, ¿no? O sea, nos da la posibilidad de hallar la verdad, porque la filosofía es la búsqueda de la verdad, pero agrega un ingrediente más el diccionario. O sea, el método también nos va a servir para enseñarla, o sea, para enseñar la verdad, ¿no? Qué interesante lo que nos dice el diccionario de la lengua española, ¿no? Ferrater Mora, un filósofo que tiene un libro, un diccionario sobre filosofía, nos dice que se tiene un método cuando se sigue un cierto camino para alcanzar un cierto fin, propuesto de antemano como tal. O sea, implica la ordenación, o sea, ordenarnos para alcanzar el fin. Este fin puede ser el conocimiento o puede también ser un fin humano, ¿no? Eso es lo que nos dice Ferrater Mora. Entonces, en filosofía es muy importante el método para alcanzar la verdad, ¿no? Para alcanzar nuestros propósitos. Por eso, en la diapositiva, no sé si ustedes lo estarán viendo, dice que el método evoca la idea de una búsqueda, de una idea de persecución, pues se busca algo, un objetivo, ordenar una actividad, un fin o la verdad, ¿no? O sea, el método nos va a ayudar a alcanzar en la filosofía la verdad, pero también el método nos va a servir, como dice el diccionario de la lengua española, para enseñarla, ¿no? Entonces, el método es muy importante en la vida. Cuando se tiene una metodología, cuando se quiere alcanzar un propósito, si no tenemos el método, nos vamos a perder. No vamos a alcanzar el fin que nos hemos propuesto, no vamos a alcanzar. Si estamos en filosofía, no vamos a alcanzar la verdad, ¿no? No vamos a alcanzar lo que nosotros nos proponemos. Entonces, en filosofía es muy importante la metodología.
Y en la filosofía del derecho, evidentemente que sí. Los métodos, o sea, los métodos en la filosofía son los métodos que usa la filosofía del derecho, ¿no? Entonces, el método en la filosofía del derecho es muy importante para alcanzar a desentrañar, ¿no?, la naturaleza del derecho. ¿Qué cosa es el derecho? ¿Cómo puedo conocer el derecho? ¿No? Es muy importante la metodología, el método para alcanzar nuestro propósito, sobre todo desentrañar la naturaleza de lo que es el derecho, ¿no? ¿Cuál es la posibilidad del conocimiento en derecho? ¿No? ¿Cuáles son los fines del derecho? ¿No? Son cuestiones muy importantes que se pretende alcanzar, y para alcanzar esto tenemos que tener una metodología, tenemos que tener un método. Evidentemente, en filosofía, ¿no?, se pueden aplicar varios métodos de investigación, ¿no? Entonces, en la tradición de la filosofía se dice que el método consiste en trazar la génesis psicológica y el desarrollo de las ideas. Consiste el método en descubrir la determinación social de las ideas. Consiste también en la descripción y el análisis lingüístico. Asimismo, el análisis lógico del discurso científico, la formación clara del problema y examen crítico. Y finalmente, en filosofía se dice que el método también, ¿no?, es el método general de la ciencia, ¿no? Es muy importante en filosofía la metodología también del conocimiento científico, ¿no? Cómo se logra alcanzar el conocimiento científico también es importante en la filosofía. Pero ahora vayamos a ver las clases de método. Ya les he dicho, ¿no?, que en filosofía podemos aplicar varios métodos. En la diapositiva tenemos varios métodos y voy a ir desarrollando, voy a ir dando algunos ejemplos sobre esta clasificación, ¿no? Y en qué consiste de manera breve estos métodos en filosofía y qué es aplicable a la filosofía del derecho. La primera clasificación de los métodos en filosofía y que es aplicable a la filosofía del derecho es el método inductivo, deductivo y sincrético, ¿no? Seguramente ustedes se habrán escuchado el tema del método inductivo, el tema del método deductivo, y probablemente no hayan escuchado el sincrético, ¿no? Entonces vamos a ir explicando cada uno de ellos de manera breve en qué consiste. El método inductivo fundamentalmente consiste en que vamos a alcanzar la verdad a partir de la observación de lo particular. Y a partir de ahí vamos a llegar a conclusiones de carácter general. O sea, va de lo particular a lo general. El método inductivo, en verdad, es un método muy interesante, ¿no?, de observación, y se divide este método inductivo en un método genético y comparativo. También en un método completo e incompleto, ¿no?, en el tema del método inductivo. ¿En qué consiste el método inductivo genético? Consiste en que vamos a observar fases originarias, ¿no?, los antecedentes, ¿no?, que nos permiten conocer en forma integral el objetivo conocido. O sea, cuando se estudian los antecedentes, cuando se observan los antecedentes de un tema que estamos estudiando, se dice que estamos en un método inductivo genético. O sea, dando una mirada hacia atrás. Hacemos un alto y observamos
todos los antecedentes de un asunto que nos interesa estudiar, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre en estos momentos estudiar, ¿no? En qué consiste el divorcio en el Perú. Y nosotros podemos hacer un método inductivo analizando el Código Civil de 1852, ¿no? Y el Código de 1936, ¿no? Y tenemos un código vigente de 1984. Entonces yo reviso lo que dijo el Código del 52, de 1852 y del 36. Voy a ver que en el 52 no estaba regulado el divorcio, y sí a partir de 1936, ¿no? Entonces, eso es una observación de los antecedentes de un tema que estamos estudiando, y eso se dice que es un método inductivo genético. Pero también el método inductivo puede ser comparativo, ¿no? Cuando se comparan diferentes sistemas. En el mismo ejemplo que les he dado anteriormente, el tema del divorcio. Yo puedo hacer un estudio comparativo de cómo se regulaba, por ejemplo, el divorcio en 1936 en el Código en el Código Civil de 1936, y cómo se regula actualmente en el Código de 1984 y algunas leyes modificatorias que se han dado en relación al divorcio. Entonces, cuando hago esta comparación, observo la realidad y hago la comparación entre estos dos códigos, estoy utilizando el método inductivo comparativo. Después hay otro criterio de clasificación del método inductivo que se dice que es un método inductivo completo e incompleto. El método inductivo completo significa que vamos a observar todo en la realidad. O sea, todo lo que sucede, ¿no? O sea, todos los casos observados, ¿no? Y a partir de ahí vamos a encontrar ciertas conclusiones de carácter general. Pero sucede muchas veces que no podemos observar todo en la realidad, ¿no? No podemos ver todo en la realidad. Entonces, cuando hacemos este estudio de la observación, ¿no? Cuando observamos la realidad de manera parcial, ¿no? De manera parcial, entonces se dice que el método inductivo es un método inductivo incompleto, ¿no? Porque nosotros observamos ciertos aspectos de la realidad y nosotros nos proyectamos, ¿no? Por ejemplo, en el siglo XVIII o XIX, antes que se descubra Australia, se pensaba que los cisnes eran de color blanco. No, evidentemente nadie había visto todos los cisnes, pero todos los cisnes que se encontraban no eran blancos, al menos en Europa y en Asia, y se deducía y se sacaba una ley universal, entre comillas, y se decía que todos los cisnes son blancos. Hasta que en Australia encontraron los cisnes negros, y esa ley científica, entre comillas, dejó de ser ley. Pero fíjense ustedes que en el tema del método inductivo incompleto, de la observación de ciertos hechos, vamos a deducir una ley general, ¿no? O sea, vamos a ir más allá de los casos observados. O sea, sacamos conclusiones y generalizamos. Ese es en cuanto al método inductivo. Se dan cuenta que hay varios aspectos o varias formas de trabajar de manera inductiva. El otro método es el método deductivo, que es muy interesante, muy aristotélico. También estoy pensando en estos momentos en Aristóteles, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste el método deductivo? El método deductivo, a diferencia del inductivo, va a partir de lo general
de principios generales, de tesis generales, para finalmente llegar a conclusiones de tipo particular, ¿no? Entonces, se utiliza el método, ¿no? El método deductivo cuando se utilizan ideas generales, tesis generales, principios generales, para luego llegar a conclusiones de carácter particular, ¿no es cierto? O sea, se pretende conciliar tanto el método, o sea, la idea finalmente es que se pretende conciliar tanto el método inductivo como el método deductivo, ¿no? Esto es muy importante porque la filosofía y también la ciencia utilizan estos dos métodos. O sea, no es que en las investigaciones solo se use un método inductivo o solo se use el método deductivo, ¿no? Entonces, ya les adelantaba en qué consiste el método sincrético, ¿no? Porque en filosofía no siempre se utiliza un solo método, ¿no? No solamente se utiliza el método inductivo, ¿no? De observación de la realidad, sino también se parten de ciertas ideas, de ciertas premisas, de ciertos principios generales para lograr nuestro propósito, ¿no? En el caso de la filosofía, para tratar de alcanzar la verdad. Y también, más adelante, para enseñarla, ¿no? Entonces, en eso consiste el método sincrético, ¿no? Porque trata de conciliar varios métodos, entre ellos el método inductivo y el método deductivo, ¿no? Entonces, no olviden ustedes que en filosofía o en ciencia no es que se use solo un tipo de método, ¿no? En verdad, con el fin de alcanzar nuestro propósito, con el fin de alcanzar lo que buscamos, ¿no? El fin, la verdad, vamos a utilizar diferentes métodos. Y a esta metodología, ¿no? De combinar el método inductivo, el método deductivo, se lo llama método sincrético, ¿no? Porque el investigador, el filósofo, lo que va a hacer es combinar varios métodos para alcanzar su propósito, ¿no? Para alcanzar, ¿no? El objetivo, ¿no? Para ordenar su actividad para alcanzar la verdad. Entonces, eso es en cuanto a el método inductivo, el método deductivo y el método sincrético. Pero hay otros métodos, ¿no? En filosofía, ¿no? O sea, a veces cuando uno analiza las otras metodologías, siempre vamos a tener la idea del método inductivo y del método deductivo, ¿no? Siempre va a estar presente esta idea, porque creo que es lo más importante que debemos conocer y debemos saber, ¿no? Cuando se va a hacer una investigación, cuando se está tratando de encontrar algo, de resolver un problema, ¿no? Cuando se tiene problemas, tenemos que tener una metodología para resolver los problemas. Entonces, ya hemos visto el método inductivo, deductivo y sincrético. Ahora, en la diapositiva también he puesto otra clasificación de los métodos en filosofía y que es aplicable a la filosofía del derecho, es el método dialéctico, el método logístico, también está el método de indagación, ¿no? El método de indagación. Entonces, ¿en qué consiste el método dialéctico? Un método muy interesante, utilizado por grandes filósofos, ¿no? Como Platón, Hegel, el mismo Marx, han utilizado el método dialéctico, ¿no? Y en el método dialéctico lo que se trata es de suprimir las contradicciones que vamos encontrando en la investigación, ¿no? Se dice que hay una tesis,
una antítesis, y luego a partir de ahí llegamos a la síntesis, ¿no? En el método dialéctico lo que vamos a tratar es de suprimir las contradicciones, ¿no? Es muy importante superar las contradicciones, ¿no? En el método dialéctico, ¿no? Se parte de una idea, encontramos la antítesis, o sea, ideas contrarias a la tesis que estamos postulando, y el método dialéctico nos va a ayudar a superar, ¿no? A suprimir estas contradicciones de tal manera que se pueda alcanzar nuestros propósitos, alcanzar el fin, y en filosofía, alcanzar la verdad, ¿no? Ese es el método dialéctico, en suprimir las contradicciones. Hay una tesis, una antítesis, y finalmente se debe llegar a la síntesis, que es la superación de las contradicciones. En eso consiste el método dialéctico, y como les decía hace un momento, lo utilizó en la antigüedad Platón, en el mundo moderno lo utilizó Hegel y también Marx. Hay otro método, el método logístico, ¿no? El método logístico consiste en afirmar la existencia de principios y deducir a partir de ellos el resto. Si ustedes observan bien, este método logístico es un método fundamentalmente deductivo. Es el método deductivo que hemos visto, el método logístico. En este criterio de clasificación se lo llama método logístico, porque consiste en afirmar que existen principios, ¿no? Axiomas, ¿no? De carácter general, y a partir de ahí se deduce el resto, o sea, se llegan a las conclusiones. Entonces, el método logístico es muy parecido, o es de alguna manera el método deductivo que hemos explicado anteriormente, ¿no? ¿Quiénes utilizaron el método logístico? Lo utilizó en el mundo antiguo Demócrito, Descartes, también en el mundo moderno, Leibniz, Locke. John Locke, el inglés, el filósofo inglés, utilizó este método, ¿no? El método logístico. El método logístico. Bien, ahora vayamos a ver el siguiente método, que es el método de indagación, ¿no? El método de indagación es un método que le usó también en el mundo antiguo Aristóteles, y en el mundo moderno, ¿no? Francis Bacon. Utilizaron este método de indagación, ¿no? El método de indagación es un método, ¿no? En donde usamos una pluralidad, y valga la redundancia, de métodos, cada uno de ellos adecuados a su objeto, área o ciencia, con atención especial a su resultado, ¿no? De alguna manera estamos pensando en lo que les he explicado anteriormente, muy parecido o casi igual al método sincrítico, ¿no? El método de indagación. O sea, utilizamos varios métodos en función de los problemas que vamos encontrando, en función de cómo resolver el asunto que estamos enfrentando, ¿no? Entonces, cuando estamos haciendo una investigación, podemos utilizar varios métodos de acuerdo al área o la ciencia que nos está tocando investigar, ¿no? Es una combinación de métodos, y fue utilizado en el mundo antiguo por Aristóteles y también por Francis Bacon, ¿no? O sea, estos filósofos utilizaron estos métodos, ¿no? Muy interesantes, muy importantes, ¿no? Y que definitivamente les dio resultados en los propósitos que ellos tenían, ¿no?
o sea, se puede utilizar la observación, o sea, la inducción, ¿no? O se puede partir de principios, ¿no? ¿No? O el método deductivo, logístico, es una combinación de todos los métodos que puedan haber para alcanzar la verdad, en este caso, ¿no? En filosofía del derecho sería para alcanzar, ¿no? Encontrar la naturaleza de la filosofía del derecho, perdón, del derecho, la naturaleza del derecho, para saber qué es el derecho, ¿no? ¿No? Para saber cómo es posible el conocimiento del derecho, cuáles son los límites del conocimiento en derecho, ¿no? O sea, todo eso podríamos investigar y el método de la indagación nos va a ayudar a resolver estos problemas. Bien, entonces tenemos unos minutos. No sé si tienen hasta ahí alguna pregunta o algún comentario sobre los métodos, ¿no? Porque en la siguiente sesión vamos a explicar los otros dos criterios de clasificación. Entonces, si tienen hasta ahí alguna pregunta, algún comentario, lo pueden hacer en estos momentos. Tenemos unos minutos, tenemos varios minutos para poder de pronto conversar más sobre los métodos en la filosofía del derecho. Entonces, a partir de ahora, pueden activar su micrófono y hacer los comentarios o las preguntas que crean pertinentes. Tenemos 9 minutos. De pronto, si tienen algún comentario o alguna pregunta sobre lo que acabamos de explicar. Porque en el siguiente espacio que vamos a tener, vamos a explicar los otros dos criterios de clasificación. Bien, entonces, si no hay preguntas, vamos a hacer una pausa, vamos a parar en estos momentos para encontrarnos a las 6:30. ¿Ok? Entonces, nos encontramos a las